Querétaro, ciudad de historias que no descansan, de plazas que murmuran, de muros que escuchan, de templos que observan en silencio lo que fue y lo que permanece. En el corazón de esta ciudad antigua hay un cerro, y sobre ese cerro un convento. Pero no es cualquier convento, es piedra viva, de una historia profunda, es cicatriz, es herida y también semilla. Hoy en Voces que Cuentan te llevamos al interior del convento de la Santa Cruz, donde la fe, el poder y el misterio se entrelazan con la tierra misma. Respira profundo, cierra los ojos, escucha, porque en este episodio la piedra te va a hablar. Antes de la cruz hubo otro símbolo sagrado, antes de los muros, la tierra. El Cerro del Sangremal, donde se levanta hoy el convento, era un lugar de poder mucho antes de la llegada de los franciscanos. Allí se reunían otomíes y chichimecas, se hacían ofrendas, se danzaba bajo el sol. Era un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Los antiguos lo sabían. Esa colina no era una más, era un umbral. Cuando los españoles llegaron, eligieron ese cerro no por azar, sino por estrategia, porque sabían que para dominar un pueblo, primero hay que ocupar su corazón espiritual. Y así, donde antes se honraban a los dioses del maíz, del agua, del sol, se colocó una cruz. La historia se repite una y otra vez, como si al contarla se santificara. Año 1531, un enfrentamiento decisivo entre indígenas y españoles. Se dice que en medio del combate, cuando la derrota parecía inminente para los conquistadores, una luz apareció en el cielo. Una cruz luminosa, gigante, suspendida entre las nubes, y junto a ella la figura resplandeciente de Santiago Apóstol, a caballo, espada en alto. La visión paralizó a unos y llenó de fervor a otros. Los españoles lo tomaron como señal divina. Los indígenas, algunos se rindieron y otros huyeron. Algunos murieron de rodillas. Esa cruz, ese milagro, selló el destino del cerro y el lugar fue bautizado como Sangremal, sangre derramada sobre tierra santa. Décadas después, en 1683, los frailes franciscanos colocaron la primera piedra del convento. Ya no era campo de batalla, era sitio de redención, según sus ojos. El convento de la Santa Cruz fue diseñado no solo como lugar de oración, sino como un centro estratégico de formación, expansión y control espiritual. Sus muros se levantaron con cantera rosa, sus patios son simetría perfecta y su iglesia con una acústica pensada para que cada palabra de Dios retumbara hasta el alma. Pero también fue levantado sobre los restos de templos indígenas, piedra sobre piedra, símbolo sobre símbolo, olvido sobre memoria. Pronto el convento se transformó en un colegio apostólico, uno de los más importantes del continente. Allí llegaban jóvenes frailes, con mirada de fuego y obediencia de hierro. Se formaban durante años, estudiaban latín, náhuatl, otomí, aprendían a convivir y a persuadir. No eran solo predicadores, eran diplomáticos del alma, psicólogos del siglo XVII. Desde ahí partieron misioneros rumbo al norte, Zacatecas, la Sierra Gorda, la inhóspita Coahuila, la Baja California, hasta lo que hoy llamamos Estados Unidos.
Uno de ellos fue Fray Junípero Serra, el mismo que fundó misiones en San Diego, Monterrey y San Francisco. Pero todo comenzó aquí, en Santa Cruz. Desde este convento salieron las palabras que intentarían conquistar corazones, aunque muchas veces lo hicieran a la fuerza. La vida cotidiana en el convento era austera y profundamente ritual. Las campanas marcaban el tiempo, los silencios eran más elocuentes que las palabras. Al amanecer se oraba, se barría el claustro, se regaba el huerto. Luego libros, lenguas, escritura. Por la tarde cantos, lectura sagrada, meditación y por la noche silencio. Los muros del convento guardaban el aliento de cientos de vidas que pasaron sin dejar nombre, pero sí huella. Dentro de sus muros, el convento esconde más que teología, esconde arte, esconde símbolos. Los retablos, tallados en madera de mezquite, cubiertos en pan de oro, hablan de santos, pero también de soles. Los ángeles tienen rasgos mestizos, las vírgenes manos indígenas, y en los murales a veces un jaguar se esconde entre los querubines. Este sincretismo no fue casual, fue estrategia, fue resistencia. Para los frailes era una forma de hacer que el mensaje cristiano calara más profundo. Para los pueblos originarios era una manera de seguir presentes, de infiltrar su cosmovisión en la religión impuesta. Así, el convento se convirtió en un espacio de diálogo oculto, de símbolos compartidos y de silencios que lo dicen todo. Pero si hay un rincón que asombra a todos los que visitan el convento, es el huerto. Allí, entre plantas medicinales y sombras suaves, crece un árbol. Pequeño, discreto, pero milagroso. De sus ramas nacen espinas en forma de cruz perfecta. No talladas, no fabricadas, crecidas. El árbol de la cruz viva, lo llaman. Y su presencia es un enigma. Cada año nuevas cruces brotan de sus ramas y son recogidas con veneración. Se reparten entre los fieles como protección, como señal, como misterio. Ningún botánico ha logrado explicar el fenómeno con certeza. Dicen que podría ser una mutación, un patrón natural, una coincidencia, pero los monjes guardan silencio y el árbol sigue floreciendo. Los queretanos más antiguos dicen que, de noche, cuando todo calla, se oyen pasos en el claustro, pasos lentos, de sandalias sobre piedra. Otros aseguran haber visto una figura blanca cruzando los corredores, un fraile que desaparece al llegar al altar. Una leyenda local afirma que, bajo el convento, existen pasadizos subterráneos que comunican con otras iglesias, con el Templo de la Cruz, con el antiguo colegio, y que incluso alguna vez se usaron para esconder reliquias y secretos. Y hay quien dice que, si te detienes frente al árbol y guardas silencio absoluto, puedes oír su susurro, no de este mundo. Tal vez son solo cuentos, o tal vez son ecos de lo que fue, de lo que sigue siendo. Durante siglos, Santa Cruz no fue solo un lugar de fe, fue también escenario de decisiones políticas. Aquí se alojaron virreyes, generales, diplomáticos. En sus celdas se escribieron cartas que cambiarían el rumbo de regiones enteras. Fue refugio y prisión. Durante la Guerra de Independencia, varios insurgentes fueron encerrados en sus muros. En la Reforma,
fue despojado, transformado, sobrevivió y aún así sigue en pie. El convento ha visto cambiar banderas, sistemas, creencias. Sin embargo, su ausencia permanece. Caminar por el convento es como caminar dentro de una oración antigua. El eco de los rezos aún vive entre las piedras y la luz entra distinta por sus vitrales. El tiempo parece haberse detenido. Pero no todo es paz, también hay tensión. Porque allí donde hubo evangelización, hubo también imposición. Allí donde se enseñó a escribir, se prohibió hablar una lengua. Allí donde se cantó un himno, se cayó un mito. Y en ese choque, en esa dualidad, el convento sigue vivo, como símbolo, como herida, como raíz. El convento de la Santa Cruz no es solo un edificio, es un relicario de historia viva, un espejo de lo que fuimos y de lo que aún somos. Sus muros guardan oraciones, pero también gritos. Sus jardines florecen, pero también sangran memoria. Hoy ha abierto sus puertas una vez más para que lo recorramos con los ojos, con los oídos, con el alma. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Voces que Cuentan. Si esta historia tocó algo dentro de ti, compártela, suscríbete, déjanos tus palabras, porque hay historias que no deben quedarse en silencio. Y este convento, este cerro, este árbol nos lo recuerdan. Nos escuchamos muy pronto con otra voz, con otro relato que también merecía ser contado. A unseen hand pulls a fragile thread, binding the